Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Ray, les doy la bienvenida al módulo 8 de Medicina Interna, el paciente con dolor abdominal. Durante esta semana vamos a hablar sobre la patología que interesa a todo el intestino. Y la semana que viene, en el módulo de hígado y vías biliares y páncreas, se va a complementar un poco esta temática. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poco de lo que es enfermedad ulcerosa péptica, los trastornos funcionales intestinales, la dispepsia y por último la enfermedad por reflujo. Les dejo acá el módulo, el cronograma de la semana, ya lo deben tener, hay algunas clases online que es importante que estén atentos para no perder, y el módulo finaliza el viernes con la discusión de los casos clínicos. Bueno, respecto a la enfermedad ulcerosa péptica, es importante saber que cuando hablamos de úlcera hablamos de un defecto en la mucosa que se extiende a través de la muscular de la mucosa hacia las partes más profundas de la pared intestinal. Esto puede ser a nivel gástrico o duodenal. Los principales factores de riesgo para desarrollar úlceras son la infección por Helicobacter pylori, principal a nivel mundial, y el consumo de antiinflamatorios no esteroides. Las úlceras duodenales suelen ubicarse en los primeros 3 centímetros del duodeno, son pequeñas al momento del diagnóstico endoscópico y suelen ser benignas, aunque bastante sintomáticas, lo que motiva la consulta precoz. En cambio, las úlceras gástricas inicialmente pueden pasar desapercibidas y un porcentaje de ellas pasan a malignidad. Generalmente son más grandes y suelen localizarse en las zonas distales a la unión entre el antro y la mucosa secretora del cuerpo gástrico. Requieren de biopsia al ser evaluadas para descartar ese porcentaje que se transforman en malignas. Factores de riesgo para padecer una enfermedad ulcerosa incluyen los ya mencionados y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal, tabaquismo, la edad avanzada, el consumo de alcohol, la obesidad, diabetes, etc. Respecto a la epidemiología, podemos decir que entre un 5 y un 15% de la población mundial padece enfermedad ulcerosa péptica, aunque la incidencia va en descenso en los últimos años, a la par reflejando los tratamientos para erradicación de Helicobacter pylori. La úlcera duodenal es algo más frecuente que la gástrica, afectando generalmente a una población más joven, en torno a los 40 años, mientras que la úlcera gástrica generalmente afecta a pacientes en un grupo etario que ronda los 60 años. La incidencia, como decíamos, ha ido en descenso en base a los tratamientos de erradicación de Helicobacter pylori. La mayoría de los pacientes son varones y hay sí una distribución mundial dispar, afectando predominantemente la infección por Helicobacter pylori en los países en desarrollo, donde hay tasas de prevalencia de infección de hasta un 80% contra un 30% de los países industrializados. Respecto a la fisiopatología, cabe recordar que cuando hay una lesión en la mucosa, esta se debe a un desbalance entre los elementos agresores y los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa con los que cuenta el organismo empiezan a nivel preepitelial, con la secreción de moco y bicarbonato a nivel del epitelio, que genera un gradiente entre la luz y la superficie celular, que va de 1 a 2 del pH en la luz hasta 7 a nivel de la superficie inmediatamente por sobre las células de la mucosa. Luego, a nivel epitelial, la defensa de las células con uniones fuertes intercelulares, la liberación de prostaglandinas y la restitución con la reparación con nuevas células es un mecanismo de defensa importante. Y a nivel subepitelial, el flujo sanguíneo, regulado principalmente por prostaglandinas, y la defensa con leucocitos suele ser la última barrera para contener la noxa que provocaría una úlcera. La secreción entonces ácida
agrede y el organismo se defiende con estos mecanismos. Hay que recordar que la secreción ácida inicia con los mecanismos de digestión cuando aparece el estímulo con el olor o la ingesta de alimento a nivel de nervio vago. El estímulo de la acetilcolina sobre la célula parietal induce la secreción de ácido clorhídrico. La histamina liberada por las células enterocromafines es el otro estímulo importante que activa la secreción a nivel de la célula parietal. Y por último, la gastrina liberada por las células G también favorece la secreción ácida a nivel intestinal. Los factores que agreden la mucosa, principalmente, como ya dijimos, la infección por Helicobacter pylori es responsable o se detecta en coincidencia en el 85% de los pacientes que padecen úlcera gástrica, mientras que hay un 95% de los pacientes con úlcera duodenal que tienen Helicobacter pylori. Esto confiere un riesgo relativo de entre 3 y 8 veces para padecer enfermedad ulcerosa péptica en aquellos pacientes que están infectados por Helicobacter. El otro factor agresor importante es el consumo de antiinflamatorios no esteroides. Tengamos en cuenta que un 4% de la población mundial los utiliza diariamente y un 10% de estos pacientes van a tener enfermedad ulcerosa péptica. Fuera de estos dos factores agresores, hay otras causas que pueden provocar una úlcera péptica y se conocen como idiopáticas, se nuclean dentro de ese grupo. Las úlceras malignas, principalmente vinculables al adenocarcinoma gástrico o al linfoma asociado a mucosas, o MALT, sus siglas en inglés. Los trastornos inflamatorios sistémicos, algunas formas de enfermedad de Crohn suelen afectar exclusivamente el estómago, se muestran como úlceras de conformación alargada y en la biopsia pueden verse granulomas, aunque la ausencia de los granulomas no excluye este diagnóstico. Otras vasculitis, dentro de los trastornos inflamatorios sistémicos, como la púrpura de Jörling-Henoch, la arteritis de Takayasu o la sarcoidosis, también pueden provocar úlceras a nivel intestinal. Los síndromes hipergastrinémicos, el de Zollinger-Ellison, provocado por un gastrinoma, tumor secretor de gastrina, también puede provocar úlceras. Este diagnóstico se certifica encontrando niveles elevados de gastrina en ayuno, por más arriba de 1000 picogramos por mililitro, y la búsqueda del tumor debe realizarse ya con procedimientos endoscópicos, tomográficos, resonancia o una biocápsula, porque muchas veces estos tumores se encuentran en el intestino delgado o en el páncreas. Cuando están en páncreas, asociados a hiperparatiroidismo y adenoma hipofisario, conforman el conocido síndrome de neoplasia endocrina múltiple o MEN1. La úlcera de causa isquémica se manifiesta en pacientes con factor de riesgo cardiovascular de edad avanzada, por lo general, cuando compromete el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. Provoca un síntoma típico que es la angina intestinal, es el dolor ante la ingesta que provoca que el paciente no coma y que pierda de peso. En la endoscopía la mucosa se ve pálida, producto de los déficits de irrigación. Las úlceras por estrés ocurren en pacientes con enfermedades críticas, generalmente sepsis, grandes quemados, politraumas, con falla multiorgánica y generalmente internados en terapia, en donde factores de riesgo más importantes son el uso de ventilación mecánica, la presencia de coagulopatía, hipotensión, insuficiencia hepática o renal. Las úlceras por estrés suelen sangrar y agregan morbimortalidad en este grupo de pacientes delicados, por lo cual en terapia los pacientes generalmente reciben inhibidores de la bomba de protones en forma profiláctica para prevenir las úlceras por estrés. La úlcera de Cameron es la úlcera que crece a nivel de la unión en el hiato, digamos, en una hernia hiatal grande, a nivel del hiato, por estrechez del estómago a ese nivel, y se debe buscar dentro del diagnóstico diferencial de una hemorragia digestiva alta. Las úlceras de la anastomosis en la cirugía gástrica parcial o en la cirugía bariátrica puede provocarse
úlceras a nivel de la unión entre el estómago y el yeyuno, producto del reflujo biliar, y de otro fenómeno que es la sobreexposición ácida, provocada por el fenómeno de antro gástrico retenido. Esto es, al rederivar el flujo del alimento hacia el yeyuno y evitar las primeras porciones del duodeno, se inhibe un poco ese reflejo que tiene el duodeno cuando recibe secreción ácida que normalmente provocaría inhibición de la secreción ácida a nivel de la seba parietal. Decía, en el fenómeno de antro gástrico retenido ese reflejo está anulado y eso provoca un estado de hipersecreción ácida en los pacientes con gastrectomía parcial que tienden a favorecer la úlcera a nivel de la anastomosis. Otros microorganismos también pueden provocar úlceras, entre ellos comúnmente, bueno, no es muy común, pero podemos encontrar como otros microorganismos causales el bacilo de Koch, la sífilis secundaria, herpes simple o citomegalovirus, que por lo general afectan a individuos inmunocomprometidos, aunque también pueden afectar pacientes previamente sanos. El alcohol provoca gastritis principalmente y aumenta el riesgo de sangrado en la enfermedad ulcerosa. Otros fármacos también, los bifosfonatos, sobre todo, y los corticoides, suelen provocar o son causa frecuente también de úlcera péptica. Los síndromes hiperhistamínicos, como en la mastocitosis sistémica y en la leucemia mieloide crónica con basofilia, pueden provocar a través del estímulo exagerado a la célula parietal estados de hipersecreción y úlcera péptica. Respecto a los síntomas, puede tratarse de una enfermedad silente, puede manifestarse por sus complicaciones o puede presentarse, como es típico, con dolor epigástrico. El dolor epigástrico generalmente es localizado, aunque también puede irradiarse hacia el tórax o la espalda, es de carácter urente o también puede presentarse como una sensación de hambre dolorosa, en donde el dolor puede ceder con la ingesta y reaparecer en el periodo postprandial. El dolor epigástrico nocturno que despierta al paciente varias horas después de una comida nocturna también es característico. Y la enfermedad suele tener una evolución entre periodos de remisión y recaídas, lo que aleja un poco la llegada a la consulta, porque el paciente tiene periodos de remisión que alejan un poco los síntomas. Decíamos que los síntomas pueden asociarse a las complicaciones. Un paciente puede consultar, por supuesto, por un síndrome de hemorragia digestiva alta, en donde puede haber, mejor dicho, hematemesis, puede haber melena, puede haber estado de descompensación hemodinámica con caída abrupta del hematocrito, o puede haber un sangrado más sutil que motive una anemia ferropénica, y entonces lleguemos al diagnóstico a través del estudio de una anemia ferropénica. Si hay perforación, por lo general el paciente presenta un abdomen agudo quirúrgico, con un abdomen con irritación peritoneal, mucho dolor, y puede haber también estado de shock. Aunque en pacientes añosos esta manifestación, la perforación, puede ser un poco más sutil y el diagnóstico ser un desafío, porque el dolor puede estar más solapado y el paciente tener una perforación alta, una perforación intestinal alta, que no sea tan sintomática, tan evidente en agudo. En los estudios complementarios, en la radiografía de abdomen, vamos a ver, y en la radiografía de tórax también, la presencia de neumoperitoneo. La presentación a través de estenosis, síndrome pilórico, la estrechez de la salida del estómago es muy rara gracias a los tratamientos, y en ese caso el paciente se presenta con distensión gástrica, vómitos y dolor abdominal. No es tan frecuente en la actualidad encontrar un síndrome pilórico por enfermedad ulcerosa péptica. Al diagnóstico vamos a llegar
generalmente por una endoscopía digestiva alta. Y el diagnóstico tiene dos componentes. Por un lado, el diagnóstico anatómico, ver dónde está la úlcera, evaluarla macroscópicamente, y por otro lado, el diagnóstico etiológico. En situaciones generales, digamos, un paciente que no tiene síntomas de alarma, podría uno plantear un tratamiento inicial empírico, basándose en la alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori y en el interrogatorio, es decir, ver si el paciente puede estar infectado por Helicobacter pylori o si es un consumidor de antiinflamatorios no esteroides, e intentar un tratamiento de estas dos patologías. Pero si hay signos de alarma, como ser pérdida de peso, anorexia, disfagia, vómitos, anemia o hemorragia digestiva, generalmente de inicio vamos a pedir una videoendoscopía digestiva alta. Dentro de lo que es el diagnóstico etiológico, para Helicobacter pylori contamos con 4 pruebas diagnósticas. Por un lado, el examen histológico de las biopsias de la mucosa suele ser suficientemente sensible, salvo en aquellos pacientes que han estado tratados previamente con inhibidores de la bomba de protones. Respecto a la serología, que es la segunda opción, es una prueba relativamente sencilla y económica, pero tiene escaso valor predictivo en las áreas de baja prevalencia de Helicobacter pylori. Por otro lado, la serología no es útil para confirmar erradicación, ya que los títulos de anticuerpos permanecen elevados por un tiempo prolongado. La tercera opción con la que contamos es detectar el antígeno en heces, que es más precisa que la serología y permite detectar la infección por Helicobacter pylori, persistencia de la infección, luego de una semana de interrumpido los inhibidores de la bomba de protones. Y por último, la prueba de aliento con urea, que se basa en la actividad de la ureasa que produce el Helicobacter pylori. Es una prueba no invasiva, relativamente sencilla, algo más costosa que las dos anteriores, y su mayor utilidad para el diagnóstico es en la confirmación de la erradicación. Debe hacerse esta prueba 4 o 6 semanas luego del tratamiento para disminuir la tasa de falsos negativos. Bueno, decíamos que en países con alta prevalencia de infección, más del 30%, como es el continente Sudamérica, que es el lugar que nos ocupa, los pacientes jóvenes y sin factores de alarma deben ser tratados y no requiere quizá una endoscopía al inicio del tratamiento. Cuando un paciente vive en un área de alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori, puede indicarse tratamiento de erradicación luego de obtener una prueba diagnóstica positiva, evitando la realización de una endoscopía de inicio. Así, si el paciente tiene una clínica compatible sin signos de alarma, se deben suspender los antiinflamatorios si los estaba consumiendo e indicar un tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori. Es esta línea del gráfico en el cual tenemos un paciente con una sintomatología típica, una prueba diagnóstica para el Helicobacter pylori que da positivo, se suspenden los AINES si los estaba consumiendo y se indica un tratamiento de erradicación. Otra situación que podemos tener es que si el paciente tiene una prueba diagnóstica para Helicobacter pylori negativa, pero estaba con consumo de antiinflamatorios, suspendemos los mismos y lo tratamos con inhibidores de la bomba de protones por 4 a 6 semanas, evaluando la respuesta al tratamiento, estimando que la causa en este caso son los antiinflamatorios. Y una tercera opción es aquel grupo de pacientes que tiene una prueba para Helicobacter negativa y sin consumo de antiinflamatorios. Estos no tienen ninguno de estos dos factores predisponentes y por lo tanto podríamos seleccionarlos para iniciar la evaluación con una videoendoscopía digestiva alta.
La videoendoscopía digestiva alta puede encontrarse con gastritis, úlceras o un estudio macroscópicamente normal. En este último caso deberían tomarse muestras, biopsias e investigar la presencia en ellas de Helicobacter pylori, ya que un grupo de pacientes con dispepsia funcional mejoran con la erradicación de la bacteria, a pesar de tener una endoscopía, como dijimos, normal. En caso de encontrarse una úlcera, decíamos, su localización condiciona la conducta. Dijimos que una úlcera en el bulbo duodenal supone muy poca o nula posibilidad de malignidad, por lo que no requeriría una biopsia. En cambio, las úlceras gástricas requieren evaluación histológica y la toma de una biopsia para excluir malignidad. Incluso si se encuentra patología benigna, se recomienda indicar primero tratamiento, ya sea con inhibidores de la bomba de protones o tratamiento de erradicación si se encuentra infección con Helicobacter pylori, y luego de un mes repetir la videoendoscopía, verificar la cicatrización de la úlcera gástrica y tomar una biopsia de la escara para descartar malignidad. Los esquemas de tratamiento son múltiples y el clásico esquema conocido es el esquema triple, que incluye claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones por 14 días. Los esquemas más cortos tienen sensiblemente menor efectividad, por lo general recomendamos 14 días, recomiendan todas las guías de sociedades 14 días de tratamiento, y ese es un abordaje inicial. A partir de aquí debemos decir que una tasa de curación superior al 80% es aceptable, y por lo general la curación en estos pacientes ronda en el 85% y un 15% que recaen en su infección por Helicobacter. Y esta recaída por lo general se debe fundamentalmente a dos factores. Por un lado, la escasa adherencia al tratamiento, y por otro, la resistencia antibiótica, el consumo masivo de antibióticos y su uso indiscriminado favorecen la resistencia del Helicobacter pylori a los tratamientos habituales. Por eso siempre el tratamiento es combinado y variado también, podríamos decir, existiendo otras opciones, como es el esquema cuádruple, que incluye bismuto, y los otros tratamientos intercalados, que incluyen ciclos con levofloxacina y amoxicilina. El clásico tratamiento a tener en cuenta es el triple esquema, que lleva varios años usándose con bastante tasa de éxito. Entonces decíamos, triple esquema, 14 días de amoxicilina, claritromicina e inhibidor de la bomba de protones. Luego continuar con un inhibidor de la bomba de protones por 4 a 6 semanas y documentar la erradicación 4 semanas después de concluido el antibiótico. Las pruebas con las que contamos para demostrar la erradicación son el test de la urea expirada y la detección del antígeno para Helicobacter pylori en heces. Tener en cuenta que un 15 a 20% de nuestros pacientes van a fracasar al primer tratamiento. Respecto a las complicaciones, hay 4 grandes complicaciones de las úlceras. La intratabilidad, decíamos recién que algunos pacientes han recibido un curso prolongado de inhibidor de la bomba de protones sin respuesta. En ellos los síntomas pueden estar o no presentes, y en estos casos la causa, como dijimos, uso inadecuado de medicación, consumo de otros medicamentos ulcerogénicos o la presencia de otras enfermedades como el Crohn, la isquemia, las causas infecciosas distintas al Helicobacter o vasculitis sistémicas. En general, la corrección, la identificación de estos factores alternativos suele evitar tratamientos más agresivos como la vagotomía quirúrgica o la piroplastía. Otra complicación es la perforación. La perforación puede presentarse como un abdomen agudo quirúrgico, pero rara vez puede presentarse más en forma solapada, como adherencias entre órganos vecinos, un plastrón producto de una úlcera que se perforó y se contuvo por sí sola,
Después la hemorragia, que se registra en 1 de cada 6 pacientes con enfermedad ulcerosa en algún momento, siendo más frecuentemente relacionada con el consumo de antiinflamatorios. Ante esta complicación, los inhibidores de la bomba de protones en forma endovenosa y la endoscopía son el abordaje de elección, ya que disminuyen la mortalidad, que de por sí es elevada en esos pacientes. En este punto también la endoscopía no es solo diagnóstica, sino que también puede ser terapéutica, permitiendo detener directamente el sangrado. La estenosis de tracto de salida gástrico es una excepción en la actualidad, decíamos antes, dado que los tratamientos disponibles permiten llegar antes a la curación que a la complicación. Algunos pacientes pueden concurrir a consulta por síndrome pilórico, sin embargo, debido al edema que se genera en una gastritis o una enfermedad ulcerosa más aguda, sin necesariamente tener estrechez subyacente. Es decir, el edema puede provocar la presentación clínica como un síndrome pilórico sin haber estrechez fibrótica subyacente. En estos casos debemos considerar el tratamiento combinado con descompresión del estómago, con una sonda nasogástrica, inhibidores de la bomba de protones endovenosos, suspender los antiinflamatorios en caso de que los estuviera usando, y solicitar una videoendoscopía para diagnóstico anatómico y etiológico, buscando evidencias de Helicobacter pylori en la histología. Si hay Helicobacter en la histología, debemos indicar tratamiento de erradicación y esperar a que con estas maniobras se matice la mucosa y se resuelva el cuadro oclusivo, la estenosis. Hay pacientes que tienen estenosis real por fibrosis y en ellos el tratamiento en principio es endoscópico con dilatación por balón. Bueno, hemos concluido así la clase de enfermedad ulcerosa péptica y damos paso al siguiente tema.